Esto es un podcast de Shots de Ciencia, un medio dedicado a la comunicación y al periodismo científico. Si quieren hacer parte de la conversación, no duden en seguirnos y hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. En todas nos encuentran como @Shots de Ciencia. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que está buscando apoyo, así que comparte y recomienda nuestro contenido. Y si se anima, apóyenos mensualmente en patreon.com/Shots de Ciencia. Ahora sí, a lo que vinimos. Hola, yo soy Efraín Rincón y hoy vengo a contarles una noticia de hace un par de semanas en la que se logró un avance biomédico que, si ustedes me lo preguntan, me da la sensación de que es algo del futuro. En el primer ensayo clínico de injertos de células humanas producidas con impresión 3D, se implantó con éxito una oreja en una paciente. La condición a la que busca hacer frente a esta iniciativa se llama microtia, una malformación congénita, es decir, que se presenta antes o durante el nacimiento. Bueno, las personas, los seres humanos, nacemos con una estructura en el cuerpo que es muy similar entre todos. Cuando existe una malformación, quiere decir que yo tengo una parte que no tiene la forma habitual. Los ejemplos típicos de este tipo de alteraciones congénitas van desde el labio fisurado y el paladar hendido hasta tener dedos de más o incluso nacer sin extremidades. Todo eso es una malformación congénita, o puede ser de la que vamos a hablar, que yo tengo una oreja más pequeña o no tengo la oreja. Él es Ignacio Sarante. Soy médico javeriano, me formé luego aquí en la Javeriana como profesor y toda mi vida académica con una maestría en biología, y luego hice el doctorado principalmente en salud pública de los defectos congénitos, de las malformaciones congénitas. Shots de Ciencia fue a conversar con Sarante para saber un poco más de la microtia, de su presencia en Colombia y de las alternativas para mitigar los efectos de esta condición. Ignacio Galán les cuenta más. La historia del Dr. Sarante y su interés por investigar la microtia arranca con un proyecto entre la Universidad Javeriana de Bogotá y de Cali y las secretarías de salud de las mismas dos ciudades para que se evaluara qué tan frecuentes eran las malformaciones congénitas. Y algún día una estudiante, que hoy en día ya es genetista y tiene un doctorado, me dijo: ¿por qué no hablamos de microtia? Porque eso como que esa malformación no le interesa a nadie, no tener oreja o tener la oreja muy pequeña. Así hicieron un primer artículo de revisión sobre la microtia. Y luego nos dimos cuenta que curiosamente la microtia era mucho más frecuente aquí en Bogotá que en el resto del mundo. Y eso llamó la atención de muchos investigadores. A partir de este hallazgo nació una pregunta muy importante. ¿Por qué? Había que intentar encontrar cuáles eran las posibles causas. Quizás la más evidente era la altura. O sea que definitivamente allí el primer factor que uno piensa tiene que ver con hipoxia. Cuando uno vive sobre el nivel del mar, tiene toda la capa atmosférica encima y por lo tanto hay una mayor presión de oxígeno, y uno, cuando va a una tierra caliente, uno se da cuenta que puede respirar con más tranquilidad. A medida que uno sube, la presión del oxígeno disminuye. Y es muy posible entonces que la microtia esté relacionada con eso, con que haya una menor presión de oxígeno. Sarante cuenta que es posible que la disminución en la presión de oxígeno afecte la conformación de la estructura de la oreja. Esto hace de las poblaciones andinas casos de particular interés. Hay una nota interesante respecto a las ciudades latinoamericanas. En el mundo hay muy pocas ciudades con más de 1 millón de habitantes por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero además, excepto un par de excepciones, la gran mayoría de ellas están en Latinoamérica. Es muy raro que unos seres humanos se vayan a vivir a semejante altura y tengan una ciudad tan grande. Entonces, por ahora estamos pensando que los factores tienen que ver con la altura y con la genética, que fue lo siguiente que empezamos a investigar. Para ese entonces, su grupo de investigación, en alianza con un grupo en Cali y otros en Brasil y los Estados Unidos, aplicaron a la financiación del Instituto Nacional de Salud gringo. Con esa plata, iniciaron a secuenciar los exomas de pacientes con microtia y de sus padres. El exoma es secuenciar la información genética, muy parecido a que si uno tiene un libro, uno pueda saber el orden de las letras del libro. Igualito hacemos nosotros en genética, secuenciamos la información genética de los pacientes y así es como se han encontrado la mayoría de genes asociados a las enfermedades genéticas. Así que conseguimos este primer dinero y muy felices empezamos a trabajar. El exoma es una parte muy importante de nuestra información genética porque contiene instrucciones para producir las proteínas. Sin embargo, solo constituye el 1 o 2% de todo nuestro ADN, lo que llamamos el genoma. En todo caso, estudiarlo es fundamental pues tiene implicaciones directas sobre nuestra salud y las enfermedades de origen genético. Pero en la ciencia no todos son momentos de eureka. Después de 5 años de recolectar muestras y secuencias no habían encontrado nada significativo. Así que decidieron aplicar una nueva financiación ya no para estudiar el exoma, sino el genoma entero, el 98% que les faltaba. Y ahí es donde uno dice, es un poco triste, digamos, porque pues uno siempre espera encontrar resultados positivos muy bonitos, pero duramos mucho tiempo buscando y no encontrábamos nada. Y cuando vemos la financiación de este proyecto puede estar cercana a los $2 millones.
sea, fueron $2 millones que se gastó en toda esta base. Y casi que el último año ya estábamos muy tristes por no haber encontrado nada y empezaron a aparecer resultados. Empezamos a encontrar genes que sí marcaban la predisposición a la microtia y hemos encontrado hasta ahora 3 genes que pueden estar asociados con microtia y que muy seguramente en el futuro pues, van a ser mucho más estudiados y ahí esperamos encontrar una respuesta mucho más positiva. Y también evaluaron algo más interesante. Aunque la microtia sea una condición que se da directamente en la oreja, tal parece que tiene una relación con la cara. La razón es el crecimiento de la mandíbula. O sea, cuando un bebé no tiene mandíbula, las orejas le quedan en el cuello. A medida que mi mandíbula crece, va rechazando las orejas y las pone a los lados de la cabeza. Esto los ha llevado a no solo poner atención a las orejas, sino también a toda la hemicara, que es como se le llaman a las dos mitades de la cara. Y ahí entonces ampliamos el trabajo a lo que hoy llamamos microsomía hemifacial. Microsomía, para que lo entiendan con claridad, es micro más pequeño. Una somía es una parte de la cara, entonces sería una parte de la cara, de la mitad de la cara que queda más pequeña. Y ahí fue donde empezamos a encontrar realmente resultados. La microtia trae consigo diferentes efectos que van desde problemas con la audición hasta el aspecto estético, que a menudo afecta de distintas maneras las emociones de quienes la padecen. De ahí también que la primera pregunta que las mamás y papás hagan cuando nace un bebé es: ¿está completico, doctor? Antes que nada, hay que asegurarse que la persona pueda escuchar. Entonces, cuando nos nace una persona con microtia, es muy importante evaluar muy bien la audición y corregir si tiene un problema de audición. Porque algunas personas con microtia no tienen el agujero auditivo. Y eso ya me crea una barrera para el aire y por lo tanto va a tener una hipoacusia, o sea, una sordera que la llamamos conductiva. En general, el oído está dividido en 3 secciones. El externo, que es la oreja, el medio, el canal que transporta el aire y donde está el tímpano, el yunque, el martillo y el estribo, y el interno, o la cóclea, donde se transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos que viajan hacia el cerebro. A veces, la microtia, además de afectar el oído externo, lo hace con el medio y el interno. Por eso es tan importante estudiarlo bien, porque en el desarrollo de la hemicara también está el desarrollo del hueso y el desarrollo del nervio auditivo. Entonces, si la hemicara es muy pequeña, podría estar alterado el nervio auditivo. Entonces, por eso lo más importante es estudiar muy bien la audición y corregir lo que haya que corregir allí. Lo segundo, que no es menos importante, es la apariencia. En 2020 el mercado mundial de piercings estaba evaluado en más o menos $60 millones y para 2028 tendrá un incremento del 6%. Estos números recalcan la importancia de las orejas en nuestra cultura y como una parte importante de la estética. Los efectos de la microtia además pueden ser distintos según la persona. Por ejemplo, Sarante se ha dado cuenta que puede ser más difícil para un hombre padecer de microtia porque en general llevan el pelo corto. Por eso, aparte de ponerle atención a la audición, la medicina se ha fijado también en la estética. Las primeras correcciones se hacían con cartílagos propios. Entonces le sacaban un cartílago de la pelvis, le sacaban un cartílago de la costilla. Aquí había un cirujano muy famoso que hacía unas orejas, la verdad no quedaban muy bien, pero hacía orejas que parecían orejas. Y así fue el manejo durante muchos años de la microtia. Y realmente no estaba muy bien. Uno de los problemas de estos injertos terminaba siendo que la oreja no pegaba, por ejemplo. Luego aparecieron implantes de otros materiales como el plástico o el látex. ¿Cómo se hace una oreja de otro material? Lo más fácil es coger la oreja del otro lado y hacerle un espejo. Y empezaron a hacer orejas que son impresionantes, quedan perfectas. Y usted les hace un huequito, las atornilla y usted se pega a su oreja. Pero esto también tiene sus dificultades. A Sarante, varios pacientes le han dado múltiples razones para no usarlas. Primero, no me puedo broncear, porque si me consigo una oreja de mi tono de piel y me bronceo, la oreja me queda blanca y el resto del cuerpo no. Entonces me toca conseguir un juego de orejas que vaya bronceándose para irme la cambiando. Que es una cosa curiosa que uno nunca se imagina. Y otra, que es no sentir la oreja. Y es muy interesante porque muchos pacientes prefieren el dolor de sacarse un cartílago, de que los operen varias veces, de llevarlos a cirugía, toda esa molestia, pero dicen, pero yo sí la siento. Yo sí siento que esto es mío. Entonces, no se me había ocurrido en verdad esta parte del bronceado. Y ahora pienso que deben haber muchísimas vainas que a uno se le pasan desapercibidas, ¿no? Sí, si yo no hubiera hablado con el tocayo, no se me hubiera ocurrido nunca. Se nota que además del laboratorio pasa mucho tiempo con pacientes. Pero bueno, eso nos trae la noticia con la que arrancamos. La impresión 3D de injertos producidos con células humanas. Bueno, ¿y qué opina Sarante al respecto? Óigalo. Bueno, entonces, hoy en día aparecen las técnicas en bioingeniería de impresión de tejido real, de tejido verdadero. Entonces, es posible que quienes nos estén oyendo hayan visto las impresoras en tercera dimensión.
hacen un vaso, hacen un plato, hacen una escultura, hacen una figura y generalmente utilizan resinas de diferentes materiales. Lo que se ha venido trabajando es que así como se imprimen los objetos sólidos, se pueden utilizar celdas en cultivo para hacer la impresión. O sea que yo puedo moldear celdas en cultivo y darles una forma especial. Eso lo hace muy interesante porque entonces yo puedo empezar a crear órganos. Y aunque este es solo el primer ensayo clínico, imaginen las posibilidades. Claro, falta aún seguir indagando, investigando, pero de entrada, para una persona con una malformación congénita en la que le falte alguna parte del cuerpo sería una gran alternativa. Algo muy importante es que el tratamiento ayuda a que el injerto no sea rechazado por el paciente, precisamente porque la biotinta estaría hecha de sus propias células. Es un tejido que no tiene reacción inmune, o sea, el sistema inmune no lo reconoce como extraño y eso lo hace, por supuesto, muy interesante. Habrá que ver, que es una de las preguntas que tenemos, si ellos lo sienten como su oreja. Ese es un punto fundamental, de que el paciente sí lo perciba como su oreja y sea diferente a estas orejas de látex que no les han parecido tan interesantes a estos pacientes. Esto debe ser muy importante para una persona con microtia, y son cosas que a veces se pasan por desapercibidas precisamente porque casi toda la población tiene 2 orejas. Por ejemplo, piensa en los fetiches sexuales alrededor de las orejas, personas que les encanta que se las toquen y otras que lo detestan. Por lo tanto, la sensibilidad de la oreja puede influir mucho en la vida. Entonces, seguramente lo que vamos a hacer es muy posible hacer mezclas quirúrgicas y de estas nuevas impresiones de células, porque podrían poner algunos nervios, acercarlos a la prótesis y eso podría mejorarlos. Pero bueno, yo creo que vamos hacia adelante, seguramente van a haber soluciones tecnológicas interesantes. Como les dijo Efra, este es un podcast de Shots de Ciencia, un medio dedicado a la comunicación y al periodismo científico. Síganos en redes y si les gusta lo que hacemos, en Patreon. Soy Ignacio Galán y nos vemos en la próxima.